podcast Tu legado en la docencia. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, pues grabando esto ya lo que es el día 3 de noviembre. Y estamos ya a un día después de que pasó lo del Día de Muertos. Mencionándoles también que ya regresé a trabajar. En los audios o podcasts anteriores les había dicho que había conseguido otro trabajo temporal en el cual voy a durar todo noviembre y lo que resta de diciembre. Entonces, afortunadamente se dio todo bien. Eh, Quedó el contrato por parte de la secretaría y pues me estuve moviendo y moviendo pues para lograr eso. Y sí, de repente ahí como que me han preguntado pues cómo le hizo, porque muchas veces como que no vemos el panorama completo o creemos que el procedimiento nada más es de un solo lado, de una sola manera. También les había dicho que ustedes aventúrense, eh, metan currículums, vayan a, no sé de qué estado sean, pero vayan hasta el estado donde estoy, donde se encuentra la delegación que hacen los contratos para los maestros. Bueno, si en este caso eres maestro y ustedes pregunten, ustedes metan currículum, hagan lo que sea necesario porque pues bueno, se ocupa para pues para la despensa y los bienes materiales y pues como no, pues el dinero te da la estabilidad económica que necesites para ahora sí dedicarte y preocuparte pues, por otras cosas que para ti sean de verdadero interés, pues como el arte o así. Entonces, pues en resumidas cuentas, apenas tuve clase el día miércoles y pues fue una experiencia muy gratificante volver a tener contacto con los muchachos. Son bastantes grupos, son más horas de las que había cubierto en mi otro centro de trabajo, pero no me costó para nada habituarme. Y todos los audios pasados que les he estado hablando de este y lo otro, de lo que me pasó en mi anterior centro de trabajo, fíjense cómo todo sirve y todo ayuda para cerrar capítulos en nuestras vidas. Por ejemplo, esta serie de podcasts, pues yo los hice más que nada, principalmente pues sí pensando en la audiencia, en la gente a la que podría yo llegar, pero también lo hice yo como para desahogo, como si yo estuviera sentado frente a un psicólogo, pónganle, o simplemente una persona, un grupo de personas, pues que solamente se dispusieran a escucharme. Y eso de que te escuchen, pues ya es un valor muy perdido. Entonces, por eso lo hice, porque necesitaba sacar y tiempo para procesar todo lo que me había pasado en esa secundaria, las cosas que se lograron, las que no, y las que me estaban dando vueltas como un bucle que las volvía a pensar y sin querer, y me generaban también sin la pretensión de, pues la misma sensación, los mismos sentimientos, los mismos bajones. Estoy siguiendo un curso que nos habló el maestro precisamente de eso, que a veces tenemos depresión o a veces tenemos algún trastorno y ni siquiera nos damos cuenta que somos depresivos o neuróticos. Entonces, pues es de lo que él nos dice, que debemos tener cuidado en eso, y como él llegó a comentar también en una de las clases, si hablas de terapias, pues los que necesitamos las terapias, pues somos todos nosotros. La mera verdad, a la hora de hablar de lo humano, pues todos necesitamos un psicólogo, aunque sea para escucharnos o para sacar algo que tenemos atorado, hablar de algún problema, alguna situación que nos haya ocurrido y no hay gente alrededor que nos comprenda o que nos dé ese valor tan perdido en la actualidad, en los tiempos modernos de hoy, con eso del celular y las redes sociales, que es toda una atención artificial de gente a la que ni le importamos nada. Y pues sí, en los tiempos donde
Todavía a lo mejor ni surgía la televisión, la primera televisión. En los tiempos como estábamos antes, pues sí, las familias convivían, tenían esa calidad de vida y humana de poder escuchar a sus hijos, incluso como no había redes sociales, incluso en las citas también encontrabas hombres y mujeres de muy buen valor porque solamente tenías oportunidad de conocerla una vez. Esto es, pues, ponías toda la carne en el asador porque pues no tenías no había manera de tener ni siquiera una foto de ella y todo era por lo máximo el teléfono o las cartas. Entonces pues ya hasta los hombres que querían ver a esas mujeres tenían que hacer largos viajes, tenían que ser físico y hasta conocerla y muchas de las ocasiones también pidiendo permiso a los papás para poder verla. Entonces fíjate cómo antes hasta en las citas el tiempo de calidad y el tipo de hombre o de mujer que llegabas a contactar pues era muy diferente a lo que es hoy en día. Entonces bueno, pues quiero iniciar este podcast y en el anterior que se tituló No porque los veas chamacos, yo pensaba como darle una continuación a eso. Ya ven que suelo dividirlo en capítulo 2 3 4 o parte 5 6 7. Pero ahorita en este momento creo que es pertinente y sobre todo aprovechando una película que vi hace poco que se llama Radical. Ya escucharán, ya sabrán de qué estoy hablando. Con Eugenio Derbez. Y el detalle es que me llevé una credencial que yo saqué para poder participar en los Juegos Magisteriales en la ciudad donde estuve. Y, y resulta que esa me sirvió, la pude mostrar, dije que soy maestro. Y sí es cierto eso del descuento. El boleto salió de 75 pesos a 40 pesos. Entonces sí les recomiendo a los maestros que si vayan, digan que son maestros, muestren sus credenciales, incluso si ya son jubilados, creo que también tienen credencial de jubilado. Y de eso y de esa manera, pues se lo muestran a los de Cinépolis y ya ellos comprueban y claro que sí que les hacen el descuento. Entonces aprovechen, es una película muy buena y la voy a aprovechar. Ahorita como que dice me voy a saltar esa continuidad o tradición de que casi siempre les continuaba con más episodios un solo tema del que hablaba porque lo que quiero hacer es como una pausa, un paréntesis a lo que yo vi en el cine, que fue lo que yo capté y creo que es demasiado importante poder hablarlo aquí. Y bueno, este episodio en particular, pues en el momento en el que estoy grabando esto, eh, puede que le termine poniendo un nombre distinto al episodio cuando lo publique, pero más o menos va algo así. Le quiero poner película radical o radical y entre paréntesis el entorno. Y voy a aprovechar la película porque ya desde hace tiempo yo quería lanzar un episodio especial hablando del entorno. Pues muy bien, ahorita empezando el tema de lo que es el entorno, quiero que se imaginen ustedes que estén escuchando esto, que se imaginan o creen que es el entorno. O sea, muchas veces el entorno lo entendemos como el espacio donde vivimos, el espacio donde estamos, donde nos desarrollamos, el entorno como el lugar donde está la sociedad o donde nos ha tocado vivir. En educación en general y en este tipo de cosas, por ejemplo, en educación y cuando se hace un censo o un estudio de mercado para los empresarios emprendedores que quieren saber a qué mercado o target ellos van a pues hacer su negocio donde lo van a lanzar para hacer eso de riesgo medido y saber en lo que se van a meter, pues ellos tienen que seleccionar perfiles, ver su competencia, ver en qué terreno van a pisar y cómo está el lugar y la zona en donde ellos van a emprender. Ellos, por ejemplo, no pueden lanzar un producto o poner
un servicio de hotel de 5 estrellas en un lugar pues donde es un desierto, donde no hay casas, no hay ni siquiera vialidad, la vialidad correcta, no hay nadie. Y tampoco van a poner por ejemplo, un Liverpool en una zona donde pues la marginación poblacional es muy baja, que ahí más bien funcionaría como un 7-Eleven o un Oxxo, por el tipo de zona que es, el poder adquisitivo y todo lo demás. Así podemos encontrar infinidad de ejemplos en la política, en la bolsa de valores, en los negocios multinivel. He escuchado a gente que ha llegado a decir cuando han querido reclutar, no, pues es que nos vamos a ir con gente que no esté maleada. No, no porque, como quien dice, con alevosía y ventaja, ellos aprovechan que ignoran, sino que ellos ya hicieron un estudio de mercado, saben a lo que se enfrentan si entablan conversaciones con gente muy experimentada o que sepa mucho de ese rollo, y no que los quieran engañar, sino que ellos ya, con tal de hacer crecer primero el negocio o los planes que tienen, necesitan gente que primero le entre y ya sobre la marcha se van instruyendo, se van preparando, capacitan, etcétera. Dicen que esta es una frase pero no la recuerdo exactamente bien, pero algo así dice de que entre más preparado estás, pues como que muchas de las veces juega en tu contra porque te pierdes de detalles o de cosas que pudiste haber aprovechado incluso porque estás muy preparado y lo analices mucho. Si eres, por ejemplo, de los que lo analizan y lo piensan mucho, pues cuando, en qué momento te vas a decidir a emprender algo, por ejemplo. Entonces, el entorno, con los ejemplos que te acabo de dar, el entorno es eso, qué tipo de gente es, eh, como para un negocio, con qué gente voy a aterrizar, en qué lugar están, hablando del poder adquisitivo, de cómo está la zona de marginación. Bueno, así creo que le dicen, porque así lo he encontrado yo en internet, cuando he llegado a investigar las escuelas en las que he trabajado. Entonces hablan de eso, de algo así de zona marginacional o algo así. Entonces se analiza eso, poder adquisitivo, y obviamente si hablando ya la zona a qué me refiero, el entorno cómo está, hay vandalismo por donde estamos, eh, hay venta de alguna sustancia prohibida, cómo son las familias con sus hijos, son disfuncionales, son funcionales, son buenas familias, de dónde viene, qué colonia es, qué poder adquisitivo tienen, en dónde pueden ellos trabajar, qué mentalidad llegan a tener esas personas en cuanto al futuro de sus hijos y las posibilidades de crecimiento que ellos pueden tener o aspirar para conseguir, no sé, un mejor trabajo, un mejor empleo, o si la zona en la que están realmente es una zona donde permita el crecimiento de ese tipo de gente o que sea una zona progresista, o sea, que se vaya viendo que van progresando, que se van haciendo, por ejemplo, de más rurales a más industriales y se va viendo la mejora por ese lado. Hay pandillas, no hay pandillas, hay vandalismo, no hay vandalismo, la forma de pensar, cómo visten, los principios, los valores, muchas cosas que se tocan a la hora de hablar de una zona. Entonces así las escuelas están supereditadas o están en lugares o entornos que, que es el lugar que reina sobre ellas. Lo puedo decir así porque lo he experimentado, porque del último centro de trabajo del que vengo fue lo que pasó. Yo puedo decir abiertamente que el entorno fue muy pesado, fue como una presión de gravedad sobre mí, o sea, así lo sentía a cada rato cuando estaba ahí, donde los sentimientos que te llegan son de desesperanza, son como depresivo, como que la gente tiene el pensamiento colectivo, porque hasta eso lo puedes sentir en un entorno,
de que ya no dan para más o que las cosas o son así. Y recuerdo mucho la conversación con una alumna que tuve que me puso en un texto. Es que yo no ocupo hablar, o sea, lo que si viera cómo es, cómo me siento, yo lo que necesito es eso para ya no sentirme de esta manera por la noticia que me acaban de dar. Y también me llegó a decir, es que después de, estábamos hablando creo del tema de la vida. No sé si habíamos tocado la muerte, algo así, pero ella me llegó a decir, es que después de eso ya no hay más, o sea, ya no hay más. Y analizando esos comentarios, en el momento que estoy grabando esto, es que es así como se ven. Bueno, yo hablando particularmente del entorno laboral en el que estuve. Gente que perdió la esperanza, gente que busca la artimaña, lo fácil, la manera de pasar rápido o de no pasar ya más problemas. Sí vi y sí me enteré de muchos casos de familias disfuncionales y aquí voy a compartir una experiencia que había dicho que iba a pasarles conforme en los posteriores podcasts pues fuera surgiendo la necesidad. Fue la situación de un alumno en el que me había dicho que ya no quería trabajar, que a ver cómo le hacía yo, y pues los demás maestros también andaban así de que se comportaba del mismo modo con todos. Como había dicho, ya había comentado que yo me agarré los directorios y los números de teléfono de los padres de familia, pues ya había tenido yo un acercamiento con su papá, porque vi que dejó a ese alumno en su moto y yo apresurado fui a verlo, debido a que no me acuerdo si su teléfono estaba caducado o no era ese teléfono, el que estaba ahí en la lista. Entonces yo me presenté, mire, soy fulano de tal, soy de esta materia, pues quería hablar con usted. Como no me podía atender, pues ya nos pasamos el número de teléfono. Entonces, después del trato que pasó y del hermetismo tan fuerte que recibí de ese alumno que me dijo, pues hágale como quiera, etcétera, etcétera, y que no me gusta trabajar y no sé qué, pues se me quedaba viendo con una sonrisita mientras seguía hablando, pero sí fue de esas vibras que me aventó, esas feas en las que ya no te importa en el caso del alumno si es el maestro de la autoridad, tú lo ves como un igual y como que lo vas a pisotear. Hace un hermetismo así fuerte, así intenso. Y ya pues estuve yo ahí diciendo cosas de que pues no se dejara influenciar por el entorno, que pues las cosas se tenían que hacer porque sí y que ahorita íbamos a ver cómo le hacíamos. Incluso un alumno que estaba muy pegado con esta persona, pues como sabía que eran muy cercanos, pues le dije, mira, no seas como esta persona, no le copie los malos hábitos, tú eres mejor que esto. Es de esas veces que no sabes qué hacer en ocasiones cuando te suceden este tipo de cosas. Y bueno, en ese mismo día, en mi desesperación, pues se me ocurre llamarle al padre de familia, preguntándole que si era cierto que le había hecho este y otro. No, pues que no. A ver, déjeme ir a la escuela. Y ya fue. Me atendió, nos hablamos, nos saludamos. Fuimos a uno de los salones donde también tenía otro hijo ahí. Y hablando entre cosas, pues, pues sí llegó a comentar que pues había casos de maestros que no venían de su profesión y pues no, y realmente no daban el ancho, o sea, como van a entender pues que no hacían lo que se corresponde. Indirecta o no, pues el comentario sí me desestabilizó porque a veces sí uno se pone a pensar en la efectividad con la que uno mismo hace su trabajo. Entonces, yo le había comentado a él que no sabía qué hacer porque pues ya cuando te contestan así, pues no lograba entender, o sea, se salía de mi marco, no sabía cómo lidiar con eso.
Y aquí te estoy poniendo un ejemplo del entorno, porque donde yo estuve, y si te ha pasado me entenderás, te suceden cosas y te como que te dejan en blanco, no sabes qué hacer, incluso como que te dominan. Está el alumno, estás con el alumno, con el padre de familia presente, hablando de determinado tema y de repente tocan uno donde sientes así, se te ponen los ojos que parece que se salen de sus órbitas y te pones en una situación donde como si hubieras visto un fantasma o un muerto viviente y los argumentos que tú des como que no tienen ni la fuerza, a veces ni las palabras te salen, quieres contraargumentar, pero algo como que no te deja. Entonces, si te ha pasado eso, eh, tú estabas acostumbrado a cierta zona y a cierto centro de trabajo y te pasan ese tipo de cosas. Esto es por un cambio en el entorno, en el paradigma, en cómo se viven las cosas y cómo se manejan ahí. Es el entorno expresándose a través de ese ejemplo en el que te acabo de dar. Entonces ya fue cuando me dijo el papá, pues a ver dónde, en qué salón está. Bueno, le dije, no, pues en tal. A ver, tráiganla para pues, hablar con mi hijo. Eh, eh, Fui al salón y para esto, antes de que llegara el papá, pues ya me había pedido disculpas porque estaba en, en otra clase. Y pues sí dijo que una disculpa, que no pensó en lo que dijo y, y llegó a comentar algo de que si los demás se ponen, pues yo me pongo. Y fue cuando yo le dije, pues es que en qué te importa o te afecta lo que los demás hagan. O sea, los demás no pueden estar haciendo nada y tú puedes seguir trabajando exactamente pues bien. Otra característica del entorno. Los alumnos en los lugares donde yo he estado, en las escuelas de prestigio, y de prestigio no quiero decir que sean superélites, sino pues escuelas de renombre, escuelas bien, eh, no te esperas ni por aquí, ni los alumnos te lanzan ese tipo de cosas. Trabajé en una escuela en la que, por ejemplo, fui visto casi como, pues sí, me veían como un ídolo, me lo llegaron a decir, y cosa que yo decía, pues era como que la ley era como que lo más importante, lo que se tenía que acatar en ese momento. Y nunca batallaba para las clases, pero acá el entorno otra vez se me manifestó diciendo, en este lugar o en este entorno, los alumnos se comportan así, así, y en el ejemplo que te acabo de dar, es cuando se comparaban entre ellos y cuando siempre decían que los demás, y si los demás no hacen nada, pues yo tampoco. Ahí está otra característica del entorno. Pues bueno, para no hacerla larga, nos vamos con su papá. Ahí también estaba su mamá porque había visto, había mandado unos papeles también que tenía que entregar de la escuela. Y en esta parte no quiero ser explícito con las groserías que escuché decir al papá, pero prácticamente con darte a entender que lo puso en su lugar, así de una manera eh, tajante, digamos explosiva. Yo no sabía para dónde hacerme porque nunca había escuchado a un padre de familia hablarle así a su hijo. Y yo estoy hablando de mi entorno. Aquí puedo usar la expresión nadie de mi entorno me había hablado de esa manera o en mi entorno nunca había escuchado que alguien se dirigiera de esa manera, de esa forma, que hablara de ese modo. Entonces, pues como los soldados, como en esas películas donde ves al general o al superior gritándole en la cara al soldado raso y el soldadito bien firme y sin poder ni siquiera verlo a los ojos, o sea, está hasta prohibido eso, porque si haces eso, como que los desafías y si les contestas, te agarran a golpes. Así, por ejemplo, se llegó a ver eso en la biopic de Juan Gabriel, cuando lo metieron al ejército
se atrevió a responder y le metieron unos buenos palos ahí. Entonces lo golpearon y bueno, para quienes vieron esa biopic, pues ya me entenderán, ya se acordarán de lo que hablo. Entonces otra característica del entorno que solamente los papás hablándoles así a sus hijos era como entendían y les hacían caso. Esto incluso me lo llegó a comentar mi señora madre, mi señor padre cuando ellos trabajaron, que también había chiquillos o personas, gente, alumnos que igual solamente pues los maestros los trataban mal y les hablaban así con puros, a veces hasta con groserías o pues el maltrato, pues el maltrato hacia el alumno, pues es que solamente así entienden. En los tiempos de antes, los papás decían, péguele al alumno, o sea, péguele a mi hijo, pues si no entiende, usted péguele. Y sí, llegó a haber maestros que humillaban a los alumnos, les pegaban, les daban nalgadas, etcétera, etcétera. Otra característica del entorno y el entorno también, ahí fíjate cómo está ligado también a una época en particular. Entonces, con la película Radical, si ya la viste o si estás por verla o si has escuchado de ella, pero tienes el interés, pero estás como que sí, como que no, como que déjeme ver, a lo mejor es otra película de esa Sosa de Derbez donde hace algún personaje ridículo o no me gusta Eugenio Derbez, lo odio, pues déjame decirte que el actor ya hasta se está hablando de nominarlo para un Oscar, porque así aquí vemos a un Eugenio Derbez, perdón, muy distinto a lo que hemos visto antes de él. Para nada hace sus personajes alocados o estrafalarios. Es un Eugenio Derbez auténtico, lo ves como un ser humano y sientes que realmente está vulnerable y lo que le está pasando le está sufriendo realmente como un profesor con sus alumnos. Entonces sí está muy bien el papel que él desempeña. La película, mmm, por eso hasta el momento de antes de terminar de este podcast estoy hablando de ella porque la película resume todo lo que yo quiero decir sobre el entorno. La película habla del entorno. La película explora toda esta parte que yo te he descrito hasta ahora, que falta todavía mucho más que te puedo yo platicar o compartir, pero lo que he dicho hasta ahora pues te da una idea de lo que es el entorno, los ejemplos que te acabo de poner. Y para no dar spoilers de la película, pero ya saben que hay ciertas películas como que se repiten la fórmula y muchas veces como espectador antes de ver la película como que ya te das una idea, o ya sabes de lo que va a tratar. Entonces así también, tú también puedes deducir ya desde ahorita de lo que va a tratar. Ah, es sobre que no tienen apoyo, que nadie les importa esa escuela, que los directivos y el personal y la SEP pues no se preocupan, no les mandan computadoras o equipo nuevo para que los alumnos trabajen. O sea, es una situación pues real porque está basada en hechos reales de algo que realmente hizo el maestro para poder sacar adelante a sus alumnos. Entonces, por ejemplo, leyendo la sinopsis de la película dice así: es una historia real basada en hechos reales que debemos tener en la mira. Esta película, escrita y dirigida y todo lo demás, ¿no?, que se llega a decir. Entonces dice aquí, en la primaria José Urbina López, en Matamoros, Tamaulipas, se encuentran los estudiantes con peor desempeño en México según el Censo Nacional. En un clima en donde la violencia, el abandono, las dificultades y la corrupción de la ciudad fronteriza ponderan, la disciplina autoritaria en las aulas es la que permea entre los maestros y alumnos. Sin embargo, cuando todo parece no llegar a ningún lado, el nuevo maestro Sergio Juárez demuestra que la escuela es el lugar idóneo para poner a prueba un nuevo método para desbloquear la curiosidad y el potencial de sus alumnos, encontrando así un nuevo prodigio en el salón de clases. Y bueno, la historia detrás de todo esto, del por qué se hizo esta película, es porque Eugenio Derbez contactó a Paloma Noyola,
que es la que pasó una prueba súper extraordinaria porque ella fue capaz de superar la prueba Enlace 2012, que es el Censo Nacional de Nivel de Logro Académico en Escuelas de Educación Básica en México, y obtuvo el primerísimo lugar en matemáticas, al punto de que una revista, la revista Wired, la nombró la próxima Steve Jobs. Entonces este maestro se fijó en ese gran potencial, y no solo eso, sino que logró aumentar mucho los porcentajes de las evaluaciones generales que hace la SEP de los alumnos. Logró subir mucho las calificaciones y los promedios de sus alumnos. Entonces, aquí hay palabras clave. Se habla de zona de abandono, de dificultad, de corrupción. En la película se ve cómo están ellos en entornos de violencia, donde los quieren meter luego a los cárteles, de cómo son maltratados física y mentalmente, y también situaciones familiares en las que pues la mamá se embaraza, y pues la deserción escolar de que pues los hermanitos, en este caso en esa primaria, que ya van a entrar a secundaria, pues ya no puede ir a la escuela porque tienen que cuidar al nuevo miembro de la familia, debido a que el papá pues va a salir a trabajar y no puede estar en la casa, usándolos como padres o madres sustitutos que sus propios hermanos. Entonces todo esto, otra cosa bastante clave aquí al hablar del entorno, es la presencia de la etiqueta y el estigma social, si es que se puede decir con esas palabras y ese término. Aquí hay paradigmas bastante fuertes que envuelven a ciertos entornos. A eso yo me enfrenté, y eso fue lo que me hizo costarme mucho trabajo, no solamente en lograr los objetivos que yo pretendía lograr en la materia y más allá, con los padres de familia. Incluso llegué a meter en situaciones pues donde yo quería como que los cambios, ¿no? Por eso me identifico mucho con el protagonista, porque radical, la palabra radical pues habla desde el fondo, desde la raíz, desde el principio de todo, lo que está debajo que muchas veces no vemos. Entonces no se crean si es algo bien pesado, es algo de admirarse si alguien realmente logra eso. Y lo que quiero decir es que el entorno es una entidad propia, es como en el caso de cuando están en la situación muy precaria, velo como un demonio, como una entidad aparte, como esas películas o historias de ciencia ficción donde hay una entidad suprema, equivalente quizás a un dios, que los tiene a todos sometidos, que es como la contaminación con esto del calentamiento global, todo lo que vivimos. Se presenta, está ahí, está el Mo, está el Chapopote, están las nubes negras del cielo sobre ese entorno en específico. Es una entidad que te dice, ah, aquí no pasas, aquí las cosas son así, y si tú quieres estar y sobrevivirle, o como quien dice, permanecer en este lugar, pues te tienes que hacer como todos los demás. Y ese es un desafío bastante grande, y en el próximo capítulo del podcast te voy a explicar algunos ejemplos y experiencias que también que seguimos con los ejemplos que he vivido, y también otros comentarios y anécdotas y historias de entornos así, donde me llegaron a compartir qué fue lo que le pasó a un maestro que decidió quedarse en ese entorno, en ese lugar donde pues estaba todo muy mal. Y pues bueno, ya le hice promoción a la película, la mera verdad, vayan a verla, vale muchísimo la pena. Sales llorando de la película. Es realmente impresionante lo que llegas a sentir, más allá de las actuaciones y de las cosas que se llegan a ver. Son cosas que te conmueven porque te llegan. O sea, estamos muy acostumbrados a ver las cosas súper extraordinarias, ¿no? Y tiene que pasar esto, se tiene que morir, o tiene que besar al prota, o tiene que pasar esto para que me impacte una película. Pero aquí es una obra, esta película es una obra de arte porque te despierta fuertes emociones, tú no sabes de dónde, pero te las explota, y te conmueve porque te conmueve sin meterle
tanta cosa estrafalaria o extraordinaria. Nos vemos esperando que vean la película para que entendamos lo que es el entorno. Ahí se ve muy claramente. Y pues nos estamos viendo en un próximo episodio. Hasta luego y donde quiera que estés, excelente día. Un placer que nos hayas acompañado. Hasta el siguiente.